Driver's license. Mom, this is an Hannah Montana. Deja vu. Competing is fun for me. It's brutal out here. Mom's the ball. A traitor. Going down. One step forward and 3 steps back. Hi, my name is Olivia Rodrigo. And not free. By your behavior. Be happier. Olivia Rodrigo! But jealousy, jealousy. Favorite crime. Hope that you're okay. Oh, see the Vampire. Bad idea, right? American behavior. They see So everybody's bruising. in a bed. Logical. Giving me a million loves and expectations. I've tried. Pretty isn't pretty. Stop teenage dream. Olivia Isabel Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en el rancho Springs Medical Center de Murrieta, California. Es hija de padre filipino y madre estadounidense. Vivió y creció en el barrio de Temecula. Si bien Rodrigo es estadounidense por nacimiento, ella es filipina por parte de su padre, que es filipino. Ha declarado que su bisabuelo paterno se mudó a Filipinas a los Estados Unidos cuando era adolescente y su familia sigue las tradiciones y la cocina filipina. Olivia Rodrigo comenzó a tomar clases de canto en su preescolaridad y poco después aprendió a tocar el piano. Comenzó a tomar clases de actuación y cantó a los 6 años. Y con ello, comenzó a actuar en producciones teatrales en la escuela primaria. Now that I'm gone, red lights, stop signs. Isabel tocaba la guitarra a los 12 años. Creció escuchando la música rock alternativa favorita de sus padres, como las bandas No Doubt, Pearl Jam, White Stripes y Green Day. Rodrigo se interesó en la composición de canciones después de escuchar a música country, especialmente a la cantautora estadounidense Taylor Swift, justo cuando se mudó a Los Ángeles después de conseguir su primer papel en televisión para la serie Bizarre Black. Utmost respect for you. Thought I was alone with no Ring is literally the best ballad in the show. Olivia Rodrigo apareció por primera vez en pantalla en un comercial de Old Navy. Poco después, en 2015, a los 12 años, hizo su debut actoral interpretando el papel principal de Grace Thomas en la película directa a video An American Girl, Grace Stirs Up Success. Luego, en 2016, recibió reconocimiento por interpretar a Paige Olvera, guitarrista de la serie de Disney Channel en Bizarre Park, un papel que interpretó durante 3 temporadas. En febrero de 2019, obtuvo el papel protagónico de Nini Salazar Roberts en la serie de Disney Plus High School Musical, el musical, la serie, que se estrenó en noviembre de ese año. Rodrigo fue elogiada por su actuación, y Joel Keller, de Decider, la describió como especialmente magnética. En 2022, dejó el programa al final de su 3ª temporada para finalmente concentrarse en su carrera musical. tend to care about just what you want. Look at you, cool guy, you got it. El tipo de voz de Rodrigo se identifica como soprano. Los medios la han descrito como un artista pop, interpretando musicalmente los estilos pop rock, teen pop e indie pop. Rodrigo ha declarado que quiere ser compositora y no la estrella pop más grande que jamás haya existido. Reveló que eligió firmar con Interscope Geffen Records porque su CEO eligió su composición, no su calidad de estrella potencial. La periodista musical Laura Snapes denominó a Olivia una abanderada
de una nueva ola de compositores que se inclinan por las baladas poderosas, que son tan emotivas como siempre, pero proyectan esa emoción hacia adentro, cambiando la grandilocuencia por el silencio, y descubrió su estilo musical como arraigado en la angustia, la salud mental y la tristeza, sin ser melodramática, algo que ciertamente podemos ver en su más reciente álbum. Y hablando de álbums, I know we weren't perfect, but I've never felt this way for now. el boom de Olivia Rodrigo con la música comenzaría en 2020, cuando firmó con Interscope Records y Geffen Records, en donde negoció el contrato discográfico para asegurarse la propiedad de los masters de su música. El 8 de enero de 2021 lanzó su sencillo debut, Driver's License, que coescribió con el productor Dan Nigro. A la semana de su lanzamiento, Driver's License fue aclamada por la crítica y rompió el récord de Spotify 2 veces por la mayor cantidad de reproducciones diarias de una canción no navideña, con más de 15,7 millones en todo el mundo de reproducciones. La canción debutó en el número 1 en los Billboard Hot 100 y alcanzó el número 1 en muchos otros países. Olivia Rodrigo declaró en una entrevista que ha sido la semana más loca de su vida. Toda mi vida cambió en un instante. El 1 de abril de 2021, Olivia lanzó su siguiente sencillo, Deja Vu, que debutó con el número 8 en el Billboard Hot 100, que la convirtió en la primera artista en debutar sus dos primeros lanzamientos en el top 10 de la lista Hot 100. El tercer sencillo, que predició su álbum debut, Good For You, siguió el 14 de mayo de 2021 y se convirtió en su segundo sencillo en debutar en el número 1 en el Hot 100. Sour, su álbum de estudio debut, fue lanzado posteriormente el 21 de mayo de 2021, con gran éxito de crítica. Charlie Gunn, de The 45, lo llamó el mejor álbum sobre la mayoría de edad desde los primeros de Taylor Swift o Lorde. En junio de 2021, Olivia estrenó Sour Prom, una película de concierto con tema de graduación en YouTube. El 6 de diciembre de 2021, Olivia anunció su gira mundial, que incluía paradas en los Estados Unidos, Canadá y Europa. 3 días después, Time la nombró Artista del Año. Según Billboard, Rodrigo cerró el 2021 como la artista de sencillos más vendida a nivel mundial. Anteriormente, el 17 de febrero de 2022, Olivia anunció y lanzó el tráiler de su película documental de Disney Plus, Olivia Rodrigo Driving Home to You, que se estrenó el 25 de marzo de 2022. Olivia recibió 7 nominaciones en la entrega número 64 de los premios Grammys, de los cuales se llevó 3, ganando los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum Vocal de Pop por Sour y Mejor Interpretación Pop Solista por Driver's License. Esto simplemente a la edad de 19 años. El segundo álbum de estudio de la cantautora estadounidense se lanzó el 8 de septiembre de 2023. La producción se compuso de 12 canciones, de las cuales lanzó Vampire como su primer sencillo, seguida de Bad Idea, Right? El sonido en el que ha incursionado la intérprete se inspira en cantantes de los años 90, ahondando en géneros como pop rock y rock alternativo. Fue el soundtrack por excelencia que la mayoría de adolescentes escucharon durante la última parte de 2023. Entre su debut y este segundo álbum, Olivia reconoce que hacer este disco le ha dado más confianza como compositora y más seguridad sobre el escenario. Ha sido más consciente de la repercusión de su lanzamiento. Citando: creo que escribir el primer disco fue muy espontáneo. Tenía 17 años, estaba aprendiendo a escribir canciones por primera vez y me desahogaba. Tenía mucho que decir. Creo que esta vez estoy en un lugar diferente. Tenía mucha presión y había muchas expectativas puestas en mí, y creo que realmente tuve que tratar de bloquear el ruido y centrarme en el arte de escribir canciones. Ahora no estaba pasando por mi primer desamor de los 17 años, y creo que eso me ha obligado a ser un poco más creativa a la hora de escribir. Olivia
ha asegurado que compuso cerca de más de una veintena de temas, aparte de las 12 que forman el disco y las 4 que ha añadido en su edición deluxe. Aún así, no se ha deshecho de esos descartes, sino que quiere reservarlas para publicarlas en un futuro no muy lejano. Siendo así, que tras relucir en su primer sencillo logrando que Driver's License logró lo mismo que con Vampire, la cual algunas personas la clasifican como su mejor trabajo, y estando mucho tiempo en la cima de Spotify y las plataformas digitales, para después lanzar Bad Idea Right, confirmando así un proyecto pop sónicamente diverso, el cual experimenta con más influencias de rock que su predecesor. Críticos han notado la exploración de temas como identidad, desilusiones románticas y profesionales, fama inesperada y expectativas sociales sobre Rodrigo, como una mujer joven a través de interpretaciones despreocupadamente humorísticas y emocionalmente frágiles. Y es que al final, lo que nos ha enseñado este artista durante toda su vida es que las canciones son más erizantes de piel, cuando una vez que se componen se piensa en la realidad para crear algo mágico. Grandfather, actually. On me because nobody wanted to be hit by me. Today for a free consultation. Olivia Rodrigo, a través de los años, ha demostrado que su lado humanitario no se encuentra solo en la música, sino que ha participado en diversas actividades que la hacen impulsar más su buen carácter hacia querer ayudar en el mundo con temas relacionados fuera de los escenarios. En abril de 2022, por ejemplo, Rodrigo se convirtió en la primera socia famosa de la marca de belleza de consumo Glossier. El 13 de julio de 2021, Olivia participó en un esfuerzo de la Casa Blanca para promover las vacunas contra el COVID-19 entre los jóvenes de los Estados Unidos. Rodrigo y la actriz Madison Ho se asociaron con Instagram en el hashtag #KindComments para alentar a sus fanáticos a difundir la bondad y fomentar la positividad en línea. El 10 de abril de 2018, Olivia con Ho se unió a otros artistas para el 30 aniversario de My Friend's Place, una organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes sin hogar a encontrar refugio, comida, trabajo, educación y atención médica. El evento fue organizado por Jack Black y pudo recaudar más de $740,000 para jóvenes locales sin hogar. En el mismo año, Olivia se convirtió en el rostro de la campaña de She Can CTIM. Asimismo, ha sido nombrada oradora y panelista del Instituto Gina Davis sobre el género en los medios. En febrero de 2021 lanzó su mercancía Spicy Pieces T-Shirts en su sitio web y todas las ganancias se destinaron a Hey, Plus y'all, it's One Olivia en Rodrigo, beneficio and I'm a here to talk She's the about my First, favorite time. dedicada a patrocinar la educación de las mujeres. En julio de 2021 vendió su ropa, vestuario y todos los artículos de sus videos musicales en Depop, y el 100% de todas las ganancias de Sour Shop se donaron a una organización benéfica. Olivia donó una parte de sus ventas de boletos de platino de su gira Sour Tour a Women for Women International, que apoya a las mujeres sobrevivientes de la guerra, ayudándolas a reconstruir sus vidas después de la devastación. Y finalmente, 2023, junto con Harry Styles, Taylor Swift y J-Hope, donó artículos a la Musicers Foundation Charity Relief Auction para ayudar a los músicos que luchan con sus facturas médicas y otras necesidades financieras. Y si tu intención es próximamente estar en alguno de sus conciertos, God's World Tour es la próxima segunda gira musical de la cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo, con el fin de promocionar su segundo álbum de estudio, Guts, en donde tiene previsto por comenzarse ya mismo el 23 de febrero de 2024 en Thousand Palms y concluir el 17 de agosto del mismo año en Inglewood, cumpliendo 77 fechas a través de América del Norte y Europa. Además, se habla de que tiene más fechas preparadas para la última parte del año que incluyen fechas en Latinoamérica. Pero de momento, esta es la historia de Olivia Rodrigo, una mujer con muchos sueños y que gracias a la melodía que es capaz de componer, ha cambiado la vida de muchas personas. Una mujer que ama la industria de la música y que con solo 2 álbumes, más las canciones pertenecientes a su estancia en TV, descubrió que puede llegar a ser
trascender y dejar un legado que sea mucho más que ser simplemente conocida como la prodigio de la música. I'm so insecure, I think that I'll die before I drink. And I'm so caught up in the news. All I did was try my